Buenas estudiantes, comenzamos con la segunda parte del videotutorial sobre el uso de la calculadora científica para la resolución de ítems en la prueba de bachillerato. Bueno, tenemos en el ejemplo 1, sea la función dada por h con dominio de menos 1 a más infinito a m con h de x igual a raíz de x más 1 menos 2. ¿Cuál es el ámbito de h? Bueno, acá tenemos una situación donde se nos brinda el dominio de la función, que es un intervalo que está definido de menos 1 a más infinito, y un codominio m, simplemente. Se nos pide por el valor de cuál es el ámbito de esta función h. Recordemos que el ámbito corresponde a los valores del codominio que tienen una preimagen que los relaciona. Vamos a proceder entonces al cálculo de las imágenes, justamente porque eso es lo que tendríamos que hacer, calcular las imágenes para poder determinar entonces cuál es nuestro ámbito. Ahora, el cálculo de las imágenes se determina a partir del dominio. Como el dominio es un intervalo, vamos a utilizar justamente los valores extremos, en este caso el menos 1, que es un valor definido, pero en el extremo del más infinito vamos a tener que utilizar algún número que haga la equivalencia del más infinito para determinar justamente cuál es la tendencia de ese ámbito de la función. Entonces vamos a la calculadora. Para utilizar en este caso vamos a trabajar desde la opción menú. Nos podemos desplazar con la flecha esta hacia la parte de abajo y llegamos a la opción 9, que es tabla, que si le damos igual, ahí nos va a pedir entonces lo de función f de x. Hay un detalle importante tomar en cuenta, que en las calculadoras por default va a pedir eventualmente otra función g de x a la hora de ingresar los datos. Entonces, para que eso no esté ocurriendo cada vez que vamos a trabajar con las tablas, vamos a configurar primero, de manera que lo hacemos entonces shift setup. Aquí nos vamos a desplazar hasta donde aparezca la opción de lo que es tabla. En ese de tabla vamos a escoger entonces opción 2 y nos aparecen las dos posibles configuraciones para ese modo de tabla. Vamos a seleccionar entonces la opción 1 para que quede solamente con f de x, que solamente pida una función cada vez que vamos a ingresar datos para que nos dé la tabla. Entonces opción 1 ya está configurada. Entonces acá lo que hacemos es escribir el criterio que se nos ha brindado. En este caso es una función raíz cuadrada, entonces raíz de x más 1. Para escribir el menos 2 que está fuera de la raíz, tenemos que movilizarnos con la flecha esta, el cursor hacia la derecha para que salga la raíz y poder ingresar el menos 2 como tiene que ser. Presionamos igual. Ahora nos va a pedir el rango de la tabla. En este caso ese rango lo vamos a tomar justamente de nuestro dominio de la función. Nuestro valor inicial, como es el extremo izquierdo, va a ser el menor valor para la función h, menos 1. Entonces en el inicial vamos a digitar justamente menos 1. Igual, luego el valor final, aquí es donde tendríamos que colocar cuál es nuestro extremo derecho. Como lo que tenemos es un infinito más infinito, entonces lo que deben considerar es que el valor que se escoja como valor de referencia tiene que ser un número que esté lógicamente a la derecha del menos 1. Cualquier número que esté a la derecha del menos 1 nos va a servir, porque él va a suplir el lugar del más infinito. Entonces con ese 5 está más que suficiente, ¿verdad? Lo dejamos igual y aquí nos va a dar el resultado. Vemos que en x menos 1 tenemos un menos 2 como imagen. Entonces de una vez podemos anotar que para ese menos 1 tenemos entonces un menos 2 como imagen. Luego, si nos desplazamos a través de la tabla, vea que de menos 1 luego pasa a x0, a 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar al extremo máximo, que fue el que colocamos, que es el equivalente de más infinito. Lo que necesitamos es observar qué ocurre con el valor de ese 5, cuál es la imagen que le corresponde. Resulta que la imagen es un 0,44. Entonces acá lo que necesitamos ver es, con respecto al valor que obtuvimos del menos 1, que el menos 1 fue menos 2, y ahora en este 5, 0,44, podemos ver que este 0,44 se encuentra a la derecha del menos 2, porque es un valor positivo y es mayor que el menos 2.
Esto lo que nos indica es entonces que ese más infinito también tiende a un más infinito cuando determinamos el ámbito, porque justamente el resultado que hemos obtenido cuando el extremo 5 es 0,44, que es mayor o que está a la derecha de ese menos 2. Entonces por eso vamos a utilizar más infinito, de forma que el ámbito de la función h está dado entonces por el intervalo que va de menos 2 a más infinito. Y así nos va a quedar. Fijarse muy bien que si acá el menos 1 está cerrado, el resultado o la imagen de ese menos 1 también debe ir cerrado. En el ejemplo 2 tenemos una situación en particular. Resulta que ahora se nos da otra función g con dominio de menos infinito a 3 y con codominio p, y de nuevo una función raíz cuadrada que dice que es raíz de 3 menos x más 5. Se nos pide de nuevo el ámbito. Acá tenemos una situación diferente porque el ámbito, el dominio, perdón, de la función se nos ha definido ahora de menos infinito a 3. Entonces ahora lo que no tenemos es el valor inicial definido, sino que tendríamos que dar un valor de sustituto del infinito negativo, y lo que tenemos es ahora el valor final del dominio, que es 3. Entonces nos vamos a la tabla de nuevo. Entonces para salir de esto presionamos menú 1 para el modo normal. Ya dijimos que era desplazándonos a la opción 9, entonces podemos hacerlo directo presionando menú y 9 de una vez para entrar a la tabla, y acá nos aparece justamente de nuevo para ingresar el criterio. Entonces vamos a digitar el criterio, que en este caso la raíz de 3 menos x, entonces raíz de 3 menos x, recuerden la tecla x, que ya hay una tecla propietaria para esa expresión. Nos salimos de la raíz desplazándolos a la derecha y luego más 5. Ya tenemos el criterio escrito. Igual nos pide ahora el valor inicial, entonces dijimos que acá para el valor inicial tenemos que dar un valor equivalente de ese menos infinito. Vamos a darle un valor de menos 6, por ejemplo, que ese número está justamente a la izquierda del 3, porque recuerden que necesitamos que esté a la izquierda del 3. Entonces vamos a darle valor inicial menos 6, igual el valor final, en este caso sería el extremo derecho del dominio, que es 3, y ahí sí lo tenemos definido. Y luego en la opción que dice paso, eso lo que nos indica es de cuánto en cuánto va a ser el incremento con respecto a la variable x en este caso. O sea que si empezamos con un menos 6, luego va a pasar a menos 5, menos 4, menos 3, hasta llegar al valor final, que es el 3. Entonces los incrementos de esa x van a ir de uno en uno, a eso se refiere con el paso. Le damos de nuevo igual y aquí tenemos la tabla. Solo que ahora tenemos que fijarnos muy bien, porque recordemos que ahora estamos moviéndonos del menos 6 hasta llegar al valor máximo del dominio, que es el extremo derecho, que es el 3. Ahora el 3 tiene por imagen el 5, entonces acá de una vez podemos anotar que el 5 es la imagen para ese 3, pero tenemos que revisar entonces qué ocurre con los valores que estaban antes del 3. Si observamos, los números van en aumento, son mayores que el 5. Vea que tenemos un 5, pero ahora el otro valor es un 6, 6.41, 6.73, 7, 7.23, 7.44, 7.64, hasta llegar al menos 5, que fue el valor inicial, a un 7.82. Entonces, si observamos, los valores de las otras preimágenes son mayores, ¿verdad? Las imágenes son mayores que el 5, porque vea que vamos del 5, 6, 7, y ahí va incrementando hasta llegar al 8 en caso de un menos 6, ¿verdad? Que es el límite que escogimos de prueba. Entonces quiere decir que los números se están corriendo hacia la derecha del 5, por lo tanto la imagen que corresponde a ese menos infinito va a ser un más infinito, porque todos los demás resultados son mayores que el 5. Por lo tanto, el ámbito para la función g va a comenzar en 5, que es el menor valor, porque recuerde que el otro extremo está a más infinito. Lo ponemos de nuevo cerrado porque el 3 está cerrado, entonces de 5 a más infinito. Ese sería nuestro ámbito de la función g.
Para salirnos entonces dijimos del modo de tabla, presionamos menú 1 para que quede de nuevo en el modo normal de calculadora para hacer las operaciones básicas.